Buenas, buenas, ¿cómo les va, queridos y amados empoderados y despabilados? Como les digo siempre, hoy tengo la presencia de este ser maravilloso, Alejandro Parra, que no saben el currículum. Realmente el universo me está proveyendo personas con unos currículum maravillosos, o sea que eso no significa que es mejor o peor, sino que tienen una trayectoria de vida espectacular, con un montón de investigaciones, con un montón de no quedarse quieto con lo que esta realidad nos presenta, sino que se mueven hacia otras realidades. Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología. Es psicoterapeuta en la práctica privada, es profesor graduado de psicología en la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, es consultado regularmente por diversos medios de prensa, gráfica, radial y TV locales e internacionales. Durante 15 años, él fue editor de la revista argentina de Psicología Paranormal y desde 2006 del boletín electrónico Psi. Entre 1994 fue coordinador y después en 2004 presidente del Instituto de Psicología Paranormal, Asociación Civil y del sitio Agencia Latinoamericana de Información. Eso después, la página es www.alipsi.com.ar. ¿Sigue siendo así? ¿Vale? Tal cual. Ok. Fue presidente de la Parapsychological Association. Perdón mi inglés, yo sé que vos lo hablás perfectamente, yo hace tantos años que no practico que la verdad que estoy con la lengua trabada. De 2011 a 2013. No solamente esto, señoras y señores, que hay mucho más, por supuesto, que ha dado charlas en diferentes partes del mundo, tiene un inglés perfecto, el que sepa inglés puede encontrar conferencias de él en inglés maravillosas. Eh, es autor de muchísimos libros. Y hoy en particular vamos a hablar, eh, a ver, no lo encuentro acá porque tenés tanto. El último es Neurociencias en la frontera de lo paranormal. Y lo que vamos a hablar ahora es sobre el tema de la sensibilidad psíquica, que también tenés un libro sobre este tema, Ale. Tal Bueno, cual, te damos exacto. la bienvenida, puedes hablar, Ale, porque yo hablo mucho también. Interrumpo mucho también, está claro, ¿eh? Así que para que me vayas conociendo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la sensibilidad psíquica? ¿Podemos decir que es una percepción extrasensorial? Sí, correcto, correcto. Sí, la sensibilidad psíquica es un término bastante genérico que se refiere a un rango de capacidades, de talentos, de habilidades. Para algunos son dones, pero para otras personas también son una maldición. Depende cómo uno aborde, de qué manera afronta, con qué grado de estrés afronta este tipo de experiencias, ¿no? Pero vamos a ver, después si querés hablamos de la versión más negativa, Ujú. eh, o quizá más, digamos, que genera mayor nivel de ansiedad, pero en términos generales la sensibilidad psíquica es un amplio rango de formas de percepción que involucran desde la intuición hasta la percepción extrasensorial y, por supuesto, aquellas personas cuyos roles demuestran tener algún tipo de talento en ese sentido, ¿no? Mi especialidad a lo largo de muchos años ha sido trabajar con psíquicos y videntes en particular. También hemos trabajado... Ahí te voy a interrumpir un minutito. Mal, la palabra parapsicología, sumamente bastardeada, que es lo que habíamos charlado hace un rato. Me gustaría que también profundices sobre esa cosa, ¿no? De que lo parapsicológico está como mal visto, y que esto entra dentro de lo parapsicológico. Sí, naturalmente, sí, 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 sí. La parapsicología es una disciplina que básicamente aplica el método científico para evaluar diferentes formas de percepción que no son básicamente las formas sensoriales que conocemos, ¿no? A través Bueno, de... de hecho, en la Universidad de Duke en Estados Unidos se han especializado en este tipo de estudios. Déjame Sí, que, porque yo ya te dije que interrumpo, así que voy como metiendo.
información, para que la gente entienda que esto no, ser parapsicólogo, hablar de parapsicología, no se trata de brujos ni chamanes, que también son brujos y chamanes, sino que me vas a hacer la simpatía tal, me vas a hacer la simpatía de la otra, no, no pasa solamente por ahí, pasa por algo mucho más profundo que nosotros, por nuestra psiquis. ¿Es así o no, Ale? Sí, por supuesto. Hablaste muchas cosas al mismo tiempo y me gustaría aclarar algunos puntos. En primer Claro, vos, lugar, vos metele ficha, vos para eso estás vos acá. sí, porque Zoom a veces con las interrupciones hace un poco de lío. Sí. Pero básicamente la parapsicología nació, como vos, Claudia, muy bien decís, en la Universidad de Duke en los años 30, de la mano de J. Berline. Actualmente el laboratorio, por supuesto, se cerró hace más de 60 años, pero en realidad hoy día existen muchos institutos y academias y centros que se ocupan de esto. Nosotros aquí en Buenos Aires también. Pero volviendo, no quería dejar, digamos, de redondear la idea, sobre todo respecto al tema que nos convoca, que es la sensibilidad psíquica, que una de las características de esta sensibilidad involucra fundamentalmente el rol que tienen aquellos que la practican, ¿no? O aquellas personas que incluso desde su infancia comienzan a descubrir que tienen algún tipo de, insisto, talento, capacidad, don, habilidad, etcétera, y entonces, a partir de este descubrimiento, a veces muy, digamos, muy autodidáctico, ¿no? Fracasando muchas veces, frustrándose otras, con una mirada prejuiciosa de parte de la sociedad. Y este prejuicio es el que un poco también nos toca a partir de esto que vos comentabas anteriormente, o sea, la cuestión de qué es la parapsicología, cuál es el rol del parapsicólogo, ¿no? Porque en general siempre ha habido este prejuicio social contra el parapsicólogo, de que el parapsicólogo es una especie de brujo chamán que hace daños, que tira las cartas, etcétera, cuando en realidad el parapsicólogo básicamente es un investigador de fenómenos paranormales, ¿no? Entonces, el rol que, digamos, un parapsicólogo puede ser un investigador, también puede ser un investigador y un psíquico a la vez, o un practicante de alguna arte o disciplina en relación con estas materias. Y por supuesto, en este rango de lo que llamamos sensibilidad, tenemos a nuestro criterio, de lo cual después podemos ampliar más, 4 actores, 4 funciones, 4 roles. Uno tiene que ver con lo que investigamos durante muchos años, la evidencia, la clarividencia, la percepción extrasensorial, la capacidad de los psíquicos de entrar en sintonía con ciertos lugares o con determinadas personas, que son por lo general individuos muy empáticos, y esa empatía y esa, digamos, sensibilidad, primero emocional y después cognitiva, es lo que en alguna medida permite, digamos, capturar señales o cierto tipo de indicios que a veces provienen del entorno. A esto le llamamos por lo general intuición, ¿no? Lo que llamamos comúnmente intuición es saber pero no saber cómo, ¿no? Tener la sensación de algo pero no saber a través de qué yo conozco esto que de repente me invade, ¿no? O de repente conozco o sé, aunque no conozco el canal a través del cual viene. Y en segundo lugar, la cuestión que tiene que ver con, digamos, esta forma, estas señales, que a veces la traducimos bajo la forma de energías o fuerzas o fluidos, etcétera, que ayuda digamos, a quienes son psíquicos a utilizar diversos tipos de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, algunos utilizan fotografías, la prenda de una persona, son consultados por la policía o funcionan como detectives psíquicos, que ahora está un poco, no digo ahora, pero con el caso de esta niña Guadalupe, por ejemplo, han intervenido y así. De modo que, en general, estos roles son tan diversos que pueden, por ejemplo, funcionar a veces como mediums, o sea, personas que dicen tener contacto con fuerzas espirituales, a veces funcionan como sanadores, o sea, manejan energías, por ejemplo, energías del cosmos, de la Tierra, de la naturaleza, y operan como chamanes, como reikistas, como sanadores energéticos, practicantes de Qigong, en fin, todo el espectro, diferentes técnicas que existen. Y también, por ejemplo, el caso de los radiestesistas, ¿no? El caso de los radiestesistas son los, por decirlo de algún modo, son los más telúricos, son los más materialistas del mundo extrasensorial, porque ellos básicamente se basan en sus percepciones a través de instrumentos.
como ser el uso de un péndulo, de una varilla o de otros elementos. Bueno, en síntesis, la idea fundamental es que la sensibilidad psíquica se puede diversificar de diferentes maneras, entonces operar en función de las necesidades que, digamos, para los cuales se los consulta, ¿no? Que ahí tenemos un amplio rango. Sí, que te Sí, te pregunto algo. sí, no, Más o menos vos, ¿cómo? trato Disculpame. de dar las cortas para que puedas interactuar. No, no pasa nada. Te voy a interrumpir cuando perciba que puedo hacerlo, aunque te enojes por ahí, no pasa nada. Bueno, hay una curiosidad, ¿no? Este tipo de percepción, como vos habías dicho, puede ser clariaudiencia, clarividencia, o sea, lo que en realidad son percepciones, ¿verdad? Son percepciones diferentes, o sea, es como que uno amplía el umbral sensorial con respecto a otras personas. O sea, los que trabajamos con energía es como que tenemos ampliado ese umbral sensorial. Y corregime si no es así o si no, si querés meter algo encantada, te escucho. Eh, Comentame un poquitito, ¿hay alguna forma de ampliar ese umbral sensorial o es exclusivo para determinadas personas que lo pueden hacer y otras no lo pueden hacer? ¿Podemos activar ese umbral sensorial, ampliarlo de alguna manera? Bueno, a ver, la pregunta que dominó durante décadas y todavía sigue siendo muy controvertida es si hay alguna forma de desarrollar la percepción extrasensorial. ¿Sí? Esta es una pregunta que siempre se ha planteado con respuestas muy diversas en la medida en que las investigaciones sobre estos temas, digamos, confirmaban o no esta posibilidad. ¿Por qué? Porque en general cuando hablamos de desarrollar, ampliar, amplificar de alguna manera este umbral de percepción, en general, digamos, todas estas formas de percepción extrasensorial que conocemos, todas estas formas en donde lo intuitivo, lo extrasensorial, lo que llamamos saberes alternativos, del cual de hecho tenemos un programa anual en nuestro instituto, todas estas formas de conocimiento, todas estas formas de saberes, tienen que ver con un modo de conocer la naturaleza, ¿no? De tener una aprehensión acerca del mundo que nos rodea. Y por supuesto, hay personas que, en primer lugar, nacen con esta condición, por lo cual esto, digamos, dispara todo un amplio espectro de teorías genéticas, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay algún rasgo hereditario de parte de la madre, de algún miembro de la familia, la abuela, etcétera. Un dato interesante, por ejemplo, en general muchas de estas habilidades parecen saltar generaciones, ¿no? Parece que viene de la abuela al nieto y así sucesivamente, Así ¿no? es. Bueno, en mi caso al menos es así. La que tenía esta percepción era mi abuela, mi bisabuela en realidad. Se saltó dos generaciones en mi caso. Es Mi posible. bisabuela decía, me voy al campo de fulano porque está pariendo Mengana y está por tener un varón. Y se iba al campo y era así, estaba pariendo y paría un varón. Bueno, más o menos en mi caso se saltó dos generaciones, porque mi abuela y mi madre no tenían esta sensitividad y sensibilidad. Exacto, tal cual, tal cual. En otros casos, a ver, este tipo de habilidades pueden estar latentes, quizá no hay un familiar, digamos, que funciona como un pedagogo, como un tutor, como un acompañante, ¿no? Y cuando esta habilidad, cuando este don o esta capacidad, digo don utilizando un término que en realidad proviene más que nada de la religión y de la espiritualidad, pero la realidad concreta es que para muchas personas el hecho de tener algún tipo de, digamos, alguna capacidad en este orden, que se manifiesta de múltiples maneras, pero supongamos que sea, por ejemplo, la clarividencia o la premonición, o sea, anunciar eventos futuros o tener un conocimiento de alguien que se murió, en fin. Y sobre todo en la niñez, que es una edad, digamos, entre los, pongamos, 4 a 10 años, 12 años,
hasta la entrada de la adolescencia en general, bueno, cuando aparecen este tipo de percepciones, las personas pueden tener la suerte, ¿no? O el destino quizá, de contar con alguien que funciona como un acompañante, un tutor, a veces un familiar, un vecino, el hijo del amigo, no sé, a alguien dentro del círculo donde vive la persona, y de repente recibir algún tipo de consuelo o ayuda en algún orden. Cuando digo consuelo me refiero al hecho de que si la persona está como muy, digamos, ansiosa o incluso aterrada, o le genera cierto grado de inquietud el conocer, quizá el conocer a otro cercano que tiene o que habla acerca de estas cuestiones es el motivo por el cual muchas personas automáticamente se acercan, ¿no? Y empiezan a plantear estas dudas, inquietudes, ¿no? Aparecen, por ejemplo, muchos videntes hablan de, recuerdo a mi abuela hablar de temas de metafísica, de espiritismo, de religión, por ejemplo, cosas que con mis padres no podía hablar, o mis hermanos, mis maestros, etc. Entonces, la persona va creando una suerte de, vamos a decir, estructura o digamos, una frontera en la cual hay una suerte de confianza, ¿no? de empatía, ¿sí? Hasta que este nivel de ansiedad comienza a disminuir y después, con el paso de los años, esta persona se da cuenta que esta condición no es tan mala o tan dañina o tan perjudicial, etcétera, tan negativa, y uno comienza a adquirir como cierta habilidad, o sea, el vidente o protovidente, ¿no? O la persona que está en proceso de comprender, entre comillas, desarrollar, va adquiriendo, en primer lugar, deja de temerle, y en segundo lugar, va confrontando a través de diferentes pruebas, a través de evidencias así tan triviales y sencillas como, por ejemplo, no sé, saber dónde estaba escondido o guardado tal objeto que nadie en la casa encontraba, y de repente dice, fíjense en el cajón de la derecha en el armario. O sea, con ese tipo de juegos tan aparentemente, anécdotas tan triviales, los videntes van dándose cuenta de que esto que, digamos, experimentan no es algo tan sobrenatural, sino que en realidad se aplica a las pequeñas cosas de lo cotidiano. Bueno. Y esta es una clave, en realidad esto que estoy comentando es la clave fundamental que nosotros por lo menos hemos descubierto, que sirve para que las personas que tienen esta condición comiencen a transitar progresivamente un camino hacia un mejor descubrimiento de estas habilidades. Por lo general muchos pueden experimentar frustración, si quizás sienten cosas que luego no se cumplen, en fin, en general esto pasa con muchos videntes y muchos sensitivos, incluso muchos mediums. En general tienden a ser como un poquito narcisistas, o sea, les gusta mucho exhibir sus éxitos y esconder sus fracasos. Cuando trabajamos con ellos y de repente aparecen en pruebas muy concretas, desde adivinar cartas Zener hasta hacer cierto tipo de pruebas y ensayos, por supuesto, hay, digamos, una tasa de fracasos más que de éxitos, pero a lo mejor ese número de éxitos en determinado tipo de pruebas es mucho mejor que la que tendría cualquier persona normal que no tiene esa habilidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso, ahora retornando a esto que preguntabas, Claudia, acerca de la cuestión de los charlatanes y de los parapsicólogos, etcétera, estos anuncios, ¿no? Que creo que todavía algunos existen en los medios de prensa. Muy pocos, muy pocos. Relativamente, bueno, muy pocos. En los 90 era mucho más volcánico, ¿no? Pero en términos generales, cuando uno ve estos anuncios que dicen 100% recupero su pareja, evidencia absoluta, son todas, digamos, diversas formas de estafa y de engaño. La realidad real es que esta capacidad o estabilidad no es tan perfecta como creemos, sino que, digamos, tiene una tasa de error, etc. Entonces, este terreno de lo intuitivo y de cultivar estas facultades, cuando hablamos de, como bien preguntabas, desarrollar o abrir este canal, etcétera, bueno, por supuesto, es un ejercicio, ¿no? Que cuando consultamos a un vidente o consultamos a alguien que tiene estas capacidades, a lo mejor ya superó todos estos obstáculos en general, pero
lo que debemos tener en cuenta es que esta persona, si trabajó, por supuesto, o si evolucionó con honestidad en este territorio, siempre tiene una historia en su biografía de muchos prejuicios, de la mirada, digamos, intolerante del otro, ¿no? Convengamos que, digamos, es como la sexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, siempre son minorías, y las minorías siempre son maltratadas en todas las sociedades. Totalmente. Con los videntes pasa exactamente lo mismo. Yo nunca, por supuesto, vi un vidente denunciar en el INAI ni cosas por el estilo, pero digo, en términos generales, todavía no lo hacemos, en cualquier momento te digo, porque realmente lo que vos estás diciendo, yo tengo 60 años y a mi edad yo estoy despierta en la materia desde que tengo uso de razón, desde muy niñita, yo ya a los 5 o 6 años veía seres desencarnados, o sea, energía. ¿Qué es energía? No es otra cosa más que energía. Y tenía contactos y charlas con estos seres. Y obviamente algo dentro mío me decía, cállate, no comentes nada. Ya después de grande, cuando comencé porque mi padre médico, mi madre enfermera, imagínate, inclusive de grande, cuando lo comenté, me trataban de loca, y mis compañeros de colegio también. O sea, ahora no es tan grave el tema. Por ejemplo, mi hija, yo no le cerré el canal de la percepción. Ella también ve, ella ve perfectamente los campos energéticos. Esa es otra cosa que te quería, que está muy genial lo que estás hablando, porque no es un desequilibrio mental esto. Esto quiero que vos lo profundices, ¿no? Que la percepción extrasensorial no es un desorden o desequilibrio mental. Eso es sumamente importante, y que las mamás cuando, no sé, voy a hablar desde mi interesante punto de vista, vos corregime como profesional, yo cuando mi hija comenzó a hablar con su famoso amigo imaginario, en realidad yo le empecé a preguntar con quién charlaba, y ella en su lenguaje me decía que con su ángel. Y después estábamos un día jugando en el parque y yo la estaba acunando así, la tiraba para abajo y para arriba, y ella hablaba con uno de un lado y con otra cosa arriba mío, con otra persona. Le digo, ¿con quién estás charlando? Y me dice, con tu ángel y mi ángel, o sea, en su idioma, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que ella tenía abierto el canal de la percepción, y lo fui trabajando con ella, y es hoy en día que ella se siente como segura, tranquila y en paz, con que eso no es algo anormal, ni la hace diferente, ni mejor ni peor, que es una condición que ella trajo y que mamá contribuyó en que eso siga ocurriendo de una manera amorosa. ¿Es correcto esto, Ale? absolutamente. Lo que vos, digamos, describiste en estos segundos es la clave de, digamos, años y años de trabajo y de estudio, los amigos imaginarios, o sea, sí, 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 son fenómenos. Por supuesto, a ver, hay varias cuestiones que habría que analizar de esto cortito que dijiste, pero que involucra un enorme número de factores, ¿no? En primer lugar, esta cuestión que vos muy bien dijiste de lo que nosotros llamamos el estilo parental de los videntes, los psíquicos. En general, a ver, muchos de nuestros estudios muestran que las personas que en el pasado digamos, han tenido muchas experiencias, por ejemplo, de abuso, abandono, retos continuos, parentalidad autoritaria, etcétera, a veces, y sobre todo parentalidad negligente, o sea, bueno, sé lo que quieras, mucho no me importa, bueno, por lo general tiende a mostrar un poco, digamos, tiende a producir una niñez en donde la adherencia a ciertos temas asociados con la religión, el ocultismo, el esoterismo, dicho así muy ampliamente, parece haber como una suerte de fascinación por muchos de estos temas. Después hay otra cuestión interesante que tiene que ver con el modo en que la reacción parental funciona sobre estos niños. Siempre recuerdo el caso, aquí nosotros en el instituto, muchas veces, ya en estos años no, bueno, este año de pandemia por supuesto no, pero hace más de 15, 20 años, organizábamos aquí grupos que llamamos talleres de reflexión sobre experiencias paranormales.
gratuitamente, formaba parte de un proyecto de investigación, por supuesto. Invitábamos a diferentes, digamos, personas que manifestaban este tipo de aptitudes. Todo esto, sobre todo, vino muy, muy fuerte a partir de una película protagonizada, creo que recordás, por Bruce Willis, llamada Sexto Sentido, que mostraba justamente el caso de un niño que padecía la incomprensión, por lo menos en un principio, de su mamá respecto a la condición mediúmnica que tenía para poder ver espíritus y entidades. Pero una de las características de estas formas de percepción, lo que más sorprendía, eran muchos casos de personas, una de ellas, cuyo testimonio muy similar a esto que vos comentás, pero repetido a lo largo de los años y con pacientes y en la clínica se lo ve muy frecuentemente, pero es muy típico esto, ¿no? Una madrugada, el niño se levanta, nos cuenta, y se va al papá y le dice: papá, papá, la abuela acaba de morir. No, bueno, ¿qué pasó? No puede ser, anda, acostate, eso lo habrá soñado. El niño lo que había visto era a su abuela, que en ese momento estaba internada en un sanatorio, pero que el niño desconocía esto, que se le aparece a los pies de la cama, nítidamente, y le hace un gesto como una sonrisa, él describe, que él sintió de que la abuela se estaba despidiendo, y en consecuencia se estaba por morir, y que se vino a despedir. Claro, a todo esto, el papá y la mamá, por supuesto, lo mandaron a dormir otra vez al chico. Suena al minuto el teléfono, atiende y le dice: mirá, tu mamá acaba de fallecer, venite rápido para el hospital. La mamá se va a la habitación del chico y le dice, sentado el chico con la mamá en la cama, que sea la última vez que cuentes una historia como esta. Wow. Por supuesto, cuando el chico recibe semejante advertencia, ¿qué es lo que va a hacer a futuro frente a otras experiencias? Las va a negar, bueno, en el peor de los casos va a pensar que está loco, que es una alucinación, que aun cuando él no lo cree en sí mismo, ¿se entiende? Obvio. Esto que vos comentás es justamente una característica fundamental. Entonces, por lo general aparece, por ejemplo, esta cuestión del niño imaginario. Supongamos que la historia de este chico fuera que el día de mañana, cuando experimente un evento espiritual, lo va a considerar como un amigo imaginario, cuando en realidad puede ser un contacto espiritual. ¿Se entiende? Como una invención de su mente, como una creación de su mente. Yo te digo que realmente, de muy niñita, como yo tenía todas estas visiones, estas percepciones, sabía que no tenía que contarlas. Y a mí me salva, de adulta ya, de grande, mi psicóloga, porque si yo no hubiese tenido la psicóloga que tengo, que yo digo que es la madre de mi mente, y fue la que sostuvo y que me decía: Clau, no estás loca, eso es percepción, es intuición, y gracias a su apoyo yo comencé a desarrollarme en esto de mis habilidades, que la tenemos todos. Yo considero que todos la tenemos, nada más que el umbral puede llegar a ser más alto en unos que en otros. Entonces, es sumamente importante que vos, como doctora en psicología, estés diciéndole esto a las mamás que por ahí están viviendo una historia así con sus hijos. Esto no es un desequilibrio mental. No, desde luego. Y ahora vamos a la parte que tiene que ver con la clínica, porque un área que nosotros hemos cubierto y continuamos trabajando y investigando sobre esto, tiene justamente que ver con esta idea de que cierto tipo de experiencias paranormales, sobre todo, no todos afortunadamente, pero entre muchos profesionales de la salud mental, psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos también, etcétera, y psicólogos clínicos, por supuesto, y bueno, en nuestro país particularmente muchos psicoanalistas, todavía continúan pensando que quien tiene algún tipo de talento o habilidad en este orden padece en algún espectro algún tipo de trastorno mental caracterizado fundamentalmente por delirios y alucinaciones. Sí, totalmente. Y en consecuencia esto, digamos, recibir la calificación, la etiqueta de esquizofrénico, cuando en realidad lo que sabemos es que la esquizofrenia tiene básicamente dos polos. Claramente hay un polo negativo de la esquizofrenia, ¿no? Lo que llamamos en la personalidad esquizotípica, digamos, el factor más negativo, que tiene que ver, por ejemplo, con el aislamiento social, el aplanamiento afectivo, o sea, eso, claro, que por supuesto,
es la característica dominante, sobre todo de aquellos que, por desgracia, caen en un centro de salud mental, ¿no? O quedan internados allí. Por lo general, en casi en todas las ciudades, el 1% de la población, o quizá un poco menos. Pero una característica de estos trastornos a veces tienen que ver no tanto con el aspecto más negativo, sino también a la inversa, con el aspecto más positivo, que involucra, por ejemplo, ciertas formas inusuales de percepción, cierta ideación delirante, a veces con algunos componentes paranoicos, etc. Ahora, ¿por qué se llama, digamos, característica o dimensión positiva? Bueno, porque estas personas, a lo mejor, no necesariamente requieren internación psiquiátrica. A lo mejor conviven en nuestra sociedad. Algunas personas en algún espectro, no muy severo, que requiera medicación, pero en algún espectro que están socializados, de repente participan en, por ejemplo, actividades que tienen que ver con cuestiones de, no lo digo esto para discriminar, ¿no? Pero debo confesar que es muy frecuente encontrar, por ejemplo, ámbitos en donde se practican ciertos cultos, sectas, a veces, por ejemplo, temas que tienen que ver con la angiología, los extraterrestres, entidades, espiritismo, etc. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que están todos locos? No. Esto lo que significa es que hay determinados núcleos de personas cuyas experiencias y cuyas creencias, entonces, la experiencia tiene que ver con percepciones inusuales, mal llamadas alucinaciones, que la alucinación tiene que ver más con el componente negativo, ¿no? Kingsley, un famoso psiquiatra americano, decía, no es lo mismo una persona que ve elefantes rosas que caminan en la cama, que ese elefante rosa quiera aplastarlo y él, atemorizado, se meta debajo de la cama. Esa es la diferencia entre una percepción inusual y una alucinación. La alucinación genera un brote, digamos, un brote psicótico, y eso es incontrolado, ¿sí? Personas que tienen experiencias inusuales en este rango, ¿no? Que pueden, por ejemplo, que pueden experimentar canalizaciones o ciertas formas de mediumnidad, en virtud de la cual el psiquiatra, como no es espiritista, obviamente, como no es religioso, como no es espiritualista, por supuesto va a considerar que, bueno, está en el mundo de la fantasía de la persona, etc. Quizá no lo va a medicar, quizá no lo va a manicomializar, pero reconoce de que, a pesar de sus creencias y de sus experiencias, no es una persona potencialmente peligrosa. Esto, por ejemplo, yo con mis alumnos en la universidad, por ejemplo, en una época en donde se cursaba una asignatura que tenía que ver con hacer investigación de campo, en cierta ocasión fueron a una bienal de arte. Entonces fueron con un cuestionario sobre experiencias paranormales. Claro, empezaron a recoger una cantidad de testimonios, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque en el mundo del arte no es que están todos locos, pero hay cierto rasgo, hay como, digamos, dentro de la excentricidad, dentro de la genialidad, dentro de la expresión artística, hay algunos elementos que contribuyen, ¿no? Que son rupturistas, ¿no? Que aparecen y rompen esquemas, para el cual, si una persona es, entre comillas, normal, convencional, no funcionan, no son exitosos. Son exitosos gracias a que, justamente a causa de esa condición, estas personas tienen una habilidad o un talento o una percepción extraordinaria o algún tipo de, digamos, condición o virtud en particular, ¿sí? De modo que, en este sentido, una característica interesante de estas personas tiene que ver con su forma, con su estilo cognitivo, ¿no? Entonces, en el mundo del arte, cuando yo los mandé a una bienal de arte, claro, encontraron pintores, músicos, artistas, fotógrafos, etcétera. Claro, me dice, profe, estaban todos piantados, estaban todos locos. No, es justamente al contrario, es gracias a la condición del arte, la capacidad de expresar, la capacidad de compartir ideas extravagantes, todos estos elementos se combinan exquisitamente con muchas características de personas que participan de un círculo que llamamos normalmente círculos alternativos, o sea, personas que toman, por ejemplo, cursos ojo, son personas que también forman parte de nuestro núcleo, ¿no? O sea, personas que toman cursos de angiología, de canalización, etcétera, que a lo mejor esas mismas personas, por fuera de esos círculos,
bajo condiciones psiquiátricas, medicados, etcétera, literalmente quedarían fracturados. O sea, no podrían sobrevivir. Bueno, hablando de esto, todo lo que vos estás narrando, yo lo atravesé. A mí llegó un punto que me medicaron, y yo decía, me medicaron porque me trataban de psicótica, de loca. O sea, para ellos yo lo que decía, aparte se pegaban unos sustos, porque yo decía, va a pasar tal cosa, y ¡blum! Ocurría. Entonces es como que estás tan loca, ¿dónde se está metiendo? ¿Qué secta te metiste? O sea, ¿qué estás haciendo? Obviamente 60 años, hace muchísimos años atrás, imagínate a los 18, 19 años míos, no existía todo esto, no existía nadie que me pudiera acompañar en este proceso. Fue realmente grave. A mí me salva, vuelvo a reiterar, esta psicóloga, de ser internada, porque estaban todo camino a llevarme por ese lado. Inclusive yo dejé de percibir, cerré un poco el canal, como que dije, no, basta, porque evidentemente esto no me está conduciendo a nada, y comencé a hacer masaje bioenergético, que fue una creación mía, que usando diferentes técnicas, entonces utilizaba mi energía a través del masaje, porque todo el mundo me decía, tus masajes son fantásticos. Claro, porque estaba canalizando una energía a través mío, o sea, con técnicas como digitopuntura, lomi lomi y un montón de otras cosas más, canalizaba la energía del paciente. Pero lo disfracé, lo tuve que disfrazar para poder encajar en la sociedad. No era yo, ¿se entiende? No era yo. Entonces, como vos decís, los artistas de alguna manera buscan ese canal como es artista, entonces se le permite absolutamente todo, se le permite decir que tiene percepción, se le permite hablar de cosas que no se nos permiten a los otros. Más o menos es esto lo que quiero reflejar también, que me parece sumamente nutritivo y sumamente contributivo que un doctor en psicología esté poniendo claro sobre oscuro. Cosas que se callaron muchos años, muchísimos años, y que muchas personas hemos sido afectadas por este tema, hemos sido realmente afectadas por este tema. Entonces, ¿qué le dirías a una mamá que tiene un niño que tiene este canal abierto? A mí me gusta decirle canal sensorial, este umbral sensorial tan amplio. No sé si consejo, porque consejo mucho no me gusta esa palabra, pero ¿cómo podemos orientar a esa mamá hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que manejar un niño con un umbral sensorial amplio? Bueno, a ver, esto es una respuesta muy difícil de dar porque en general esto es muy dependiente de la propia educación parental, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos tenido muchos casos de historias de personas que incluso tomaban nuestros cursos o eran pacientes, etcétera, y su familia ignoraba totalmente de que estaba tomando el curso, porque, bueno, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, una alumna nuestra que estaba tomando un curso y por supuesto le damos una ficha para completar digamos, me dice, mire, yo lamentablemente no le puedo dejar mis datos, sobre todo por el miedo que tengo, me lo comenzó así lisa y llanamente, de que me llegue, en aquella época estamos hablando de la correspondencia postal, ¿no? De que ahora con el mail obviamente es más privado, más personal, pero en aquella época llegaba una carta con el sello de Instituto de Parapsicología, porque era un escándalo, ¿no? Olvídate, internada el otro día. Claro, bueno, vos tenés suficiente edad para entenderlo. Si habláramos con algún chico de, no sé, 15, 20 años, capaz que no nos entiende. Pero en aquella época... Sí, pero no te creas, que también la pasan fulero, porque por más mail y por más cosas, también cuando el loquito de la familia, siempre lo tildan del loquito, el raro de la familia. No, yo me refiero a la cuestión de la correspondencia postal. Ahora todo es más privado. Pero bueno, nada, simplemente nos había dicho, por favor, lo único que les pido, nunca me envíen nada. O sea, completó la ficha, pero ¿por qué? Bueno, el problema era que ella y su familia eran testigos de Jehová. ¡Oh! Claro. Ella era una persona, y además la hija de uno de los miembros más prominentes de los testigos de Jehová. Todo lo que tenga que ver, por supuesto, con estos temas está absolutamente demonizado y condenado al infierno eterno. Y bueno, ella, a pesar de todo, bueno, era un poco, por supuesto, mucho más abierta.
Bueno, esto lo que demuestra es que a veces los vínculos parentales tienen mucho que ver con esta cuestión del modo en que la familia acepta, contiene. Después tenemos el caso inverso, por ejemplo, muchas personas que, por ejemplo, participan de algún culto budista o que, no sé, los padres practican meditación, la mamá es profesora de yoga. Por supuesto, para todas esas personas, que su hijo tenga una condición o un talento de esa característica, no es algo, digamos, si se quiere, extraordinario, ¿no? Hace muchos años, yo recuerdo el caso de un niño que se hizo famoso, se llamaba Flavio, no recuerdo el apellido, que escribió un libro, teniendo creo que entre 8 o 9 años. No recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. Mediados de la década del 90. Bueno, el título del libro era Vengo del Sol. Claro, lo sorprendente. Vengo del Sol, sí. Sí. Lo sorprendente, ahora es un hombre adulto, casado con hijos, etcétera, pero en ese momento, que este niño, digamos, escribiera un libro y dibujara, ¿no? O sea, digamos, sus dibujos y sus relatos tenían un alto componente, vamos a decir, un vuelo metafísico, ¿no? Como algo dentro de lo esotérico, incluso hasta llegó a tener como un lugar de privilegio dentro del territorio de las personas, del movimiento New Age, etc. Ahora, lo interesante del caso era que, creo que la madre, si mal no recuerdo, era profesora de yoga. Entonces, cuando uno ve estos detalles pequeños, dice, bueno, en algún punto, digamos, hay un contexto familiar que es contenedor, el que incluso favorece y hasta, digamos... Alienta. Alienta, exactamente, alienta, estimula el hecho de que el niño... Bueno, esto lo que después, algunos años más tarde, se desató bajo la forma de los niños índigo, ¿no? Que es todo un tema controvertido. Sí. Pero que ahora está un poco en baja, pero que en esa época comenzaban a hacer esta idea de que los niños venían con o niños cristal, etcétera, venían con esta condición. Ahora, claro, o sea, a ver, ¿cuál es la recomendación? Bueno, esto por supuesto también además es dependiente de las creencias de ambos padres, ¿no? Es lo que nosotros llamamos inconsistencia parental. O sea, tiene ideas y el padre tiene todas las opuestas, como ocurre en muchos matrimonios, ¿no? Respecto a cuestiones como la religión y la espiritualidad. Bueno, la parentalidad también se encuentran. No me refiero a cuestiones de matrimonios mixtos y esas cosas, no. Me refiero más que nada a esta cuestión que se ve en casi todas las familias, ¿no? Que el padre tiene una idea quizá más materialista, ¿no? Y la madre es más espiritual, o cosas pero está cambiando esto, gracias a Dios está cambiando. Los hombres como que están, yo ahora veo más participación de hombres en los eventos que hacemos, que tiene que ver con energía, mucho más cantidad de hombres que en otras épocas. No, coincido con vos, Claudia, coincido con vos. Pero, digamos, en la media de la sociedad, a ver, los hombres que tienen intereses por la espiritualidad siempre son minoría. Total. En la sociedad en general, como los varones que asisten a tus cursos o a los míos. Pero en general, convengamos que estos temas son predominantemente femeninos más que masculinos. Es como las currículas del estudiantado de psicología. Son 80-20 mujeres varones. Sí. Lo mismo porque digamos, es la carrera predominantemente femenina. Y uno va a ingeniería y encuentra 80 varones, 20 mujeres, ¿no? O sea, en términos generales hay una idea que predomina, que a veces es difícil de contender, pero volviendo a tu pregunta, el consejo básicamente es, digamos, en primer lugar, algo que no todos los padres hacen, a pesar de que algunos creen que lo hacen, que es escuchar al niño, escuchar el relato, sentarse, tomarse el tiempo, jugar, empatizar con sus fantasías, ¿no? Esto, digamos, hay padres que lo pueden hacer y otros padres que son más, como que les cuesta, ¿no? Eso. Pero cuando el niño manifiesta este tipo de conversaciones o actitudes, ¿no? O cosas aún más intensas, ¿no? Como por ejemplo padres que me han llamado, yo no soy experto en niños, pero por ejemplo hay padres que me han llamado o me mandan un mail o algo o por el estilo y de repente me dice, estoy preocupada porque mi niño, hasta a veces mi bebé, o sea, un infante, de repente comienza a tener, por ejemplo, comienza a mirar fijamente un punto, ¿no? Viste que los animales tienen esta condición. Bueno, hay niños hay infantes,
o sea, niños que todavía no empiezan a hablar, que de repente están en su cunita o en su catrecito y comienzan a mirar un punto fijo, o parece que están hablando con alguien, cuando entra el padre o la madre se callan la boca, ¿no? Son hasta más inteligentes para eso. O sea, entonces los padres comienzan y algunos les preguntan, ¿con quién hablabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, no, tengo... Y ahí vienen las sorpresas, porque de repente hablan de, por ejemplo, el abuelo que lo vino a visitar, que ya falleció, Sí. o un amigo a veces son más negativas, son monstruos o entidades o fuerzas oscuras, en fin, hay varios relatos que por supuesto los padres al principio lo toman como una fantasía, pero después comienzan a preocuparse porque ven que el niño manifiesta una ansiedad, una preocupación. Y acá, bueno, es donde vienen, digamos, entre comillas, los remedios que a veces no son tan útiles a nuestro criterio, pero que la gente los adopta porque a veces se consideran como estrategias de afrontamiento al temor, a la ansiedad, al miedo, que tienen que ver con, por ejemplo, hacer oraciones, prender velas, hacer rituales, prender incienso, llamar a un exorcista, llamar a un pastor, grupos de oración, o sea, se arman de una especie de blindaje espiritual. Levantan todas las barreras habidas y por haber en vez de recibir eso como una información maravillosa y poder descifrar de qué se está tratando. Yo me di cuenta que mi hija venía con el canal abierto porque ella no me miraba a los ojos, ella miraba acá arriba, miraba mi campo energético. Y de acuerdo a lo que ella veía acá, ella reaccionaba conmigo. O sea, era notable. Entonces, esto también está muy bueno que lo digas, porque va a contribuir a muchas mamás de comprender por qué el hijo, por ejemplo, una mamá me dijo un día, ¿por qué mi hijo no me mira a los ojos? Mira acá. Entonces le expliqué esto, ¿no? Que me había pasado con mi hija. Fue como, wow, súper relajante y como que pudo interactuar de una manera diferente con su bebé. O sea, es sumamente interesante y profundo lo que estamos hablando, más allá de lo que aparentemente es una conversación informal. Es sumamente profundo y te lo súper agradezco, reitero, estamos hablando con un doctor en psicología que además se dedica a todas estas cuestiones extrasensoriales. Entonces, eh, así como a quién deberíamos recurrir como mamá que no sabe nada y que está observando, cuando escuche esto, comienza a observar a sus niños en esta situación. ¿A quién debería recurrir una mamá que está atravesando y que escucha todo esto que estamos hablando nosotros y se descubre que tiene un hijo o una hija o un sobrino o un amigo con este umbral sensorial diferente? Como para poder comprender mejor a esta persona. ¿A quién debería recurrir la mamá? O el papá. A ver, acá hay un problema de base que tiene que ver, que es muy estructural, y que tiene que ver con la formación propia en el campo de las ciencias de la salud mental, la psicología en particular, los psicopedagogos, hasta incluso los maestros, etcétera, que lamentablemente no está presente ni en la Argentina ni incluso en otros países, con lo cual ya estamos hablando de una cuestión mucho más compleja. A través de, bueno, nuestros modestos cursos, en fin, cualquier u otras estrategias o educativas, etcétera, a veces, digamos, se puede brindar esta forma de orientación. A veces tiene que ver con la buena fortuna de una madre, un padre que consulta a un experto, un psicólogo sobre todo, que sea particularmente abierto, ¿no? O sea, un psicólogo puede trabajar desde su propio abordaje teórico y con sus instrumentos sin el menor inconveniente alguno. O sea, no es que hay que ser un experto, no sé, exorcista o... No. O uno tiene que ser un profesional. No. Se trabaja exactamente con las mismas herramientas, pero se tiene una cualidad que poquito a poco se va viendo en algunos profesionales, sobre todo en tiempos de este, como bien decís, ¿no? De este empoderamiento de ciertos conocimientos que antes eran menospreciados, ¿no? Así como hablamos del empoderamiento femenino, bueno, también hay un empoderamiento de conocimientos que en el pasado eran menospreciados y que ahora comienzan a ser, digamos, quizás no totalmente valorados, pero que se los empieza a mirar con ojos más simpáticos. Entonces, hay personas o profesionales que a lo mejor, digamos, practican o estudian determinados tipos de técnicas, por ejemplo, de imposición de manos, Reiki, Qigong, flores de Bach, en fin,
de alguna manera se involucran en el amplio espectro de estudios que tienen que ver con la posibilidad de introducir, ¿no? Antes decíamos inocular algo de lo espiritual, pero como la palabra inocular quiere decir es como meter un virus escondido. No, por Dios, suena horrible. Suena frío, ¿no? Horrible. Ahora utilizamos este concepto de introducir, ¿no? O de ir integrando lo espiritual. Abriendo tu umbral de percepción también, ¿no? Porque tanto hablan los psicólogos y los psiquiatras del umbral sensorial. A ver, señores, si podemos abrir un poquito y salir de la caja donde nos metieron y que hay otras realidades posibles. De hecho, mi psicóloga, yo te comentaba fuera de cámara que mi psicóloga fue combatida por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones por pensar diferente. Ella tiene 72 años y es reikista, entonces por pensar diferente fue cuasi sancionada por hablar sobre cuestiones que no competían con lo psicológico. O sea, es muy, muy serio lo que estamos viendo. No, eso es verdad, sí. La mayoría de los colegios psicológicos de todas las provincias de Argentina tienen una, sí, eso es verdad, tienen una tendencia a, pero no solamente contra estas asignaturas, también contra, por ejemplo, la psicología social y otras sociales. Sí, también, obvio, sí, sí. Pero esto sobre todo tiene que ver con una cuestión de competencia profesional. Hay algunas razones justificadas. Yo entiendo cuando leo las razones por las cuales es verdad, o sea, existen prácticas psicológicas que son llevadas a cabo por personas que no son psicólogos. Bueno, ¿no? eso también es horrible. Me parece que cuando a vos se te escapa tu posibilidad, tenés que derivar a una persona que vos, por ejemplo, yo derivo muchos pacientes míos a mi psicóloga, que vayan Claro. en total tranquilidad, porque hay cosas que no las puedo, no las veo, o sea, que escapan a mi posibilidad de poder contribuirle a alguien. Eso es sumamente importante, es un ida y vuelta, es un ida y vuelta, tenés razón en eso. En general, a ver, vos a veces encontrás, mi mujer, por ejemplo, es psicóloga infantil y de repente encuentra un psicodiagnóstico hecho por un psicopedagogo. O sea, y un psicopedagogo no está habilitado para hacer un diagnóstico psicológico, sí psicopedagógico, pero no psicológico. Bueno, lo mismo ocurre con gente que hace psicología social, acompañamiento terapéutico o hasta reikistas. Entonces, a ver, los colegios psicológicos son razonables en términos de cuestiones que tienen que ver con lo legal y con la competencia de cada profesión. Totalmente. Ahora bien, la posibilidad, eso por un lado que es razonable. Ahora, la posibilidad de introducir estos saberes alternativos, saberes que no es que sean nuevos, no han sido tradicionalmente bien observados en nuestra cultura. Por ejemplo, en Rosario tenemos, en Rosario Santa Fe tenemos la Facultad de Medicina que dicta regularmente un curso que integra de medicina folclórica, donde se integra la mirada del chamán, ¿sí? Y en realidad no solamente en Rosario, incluso más fuertemente en Colombia, en Venezuela, en otros países, sobre todo en aquellos países en donde hay una predominante, digamos, cultura o comunidades originarias, hay un intento por parte de la medicina científica clásica de integrar estos saberes y se conoce a estos saberes bajo el nombre de etnoepistemologías. Significa saber o conocimientos étnicos, o sea, que tienen que ver con esa raza, con esa cultura, con esa etnia, mejor dicho, que en realidad no deben estar marginados como, entre comillas, supersticiones, creencias, recetas de la abuela o cosas por el estilo, sino que en realidad deben estar integrados en la cultura, porque de hecho muchos miembros de estas comunidades respetan mucho más la palabra del chamán que la palabra de un médico. Realmente. Porque para estas culturas la enfermedad, en parte esto se comparte en las prácticas de las prácticas energéticas, las enfermedades no son solamente físicas, tienen un alto componente espiritual o energético, llámese. Entonces, el punto es, si estas patologías, por ejemplo, en muchas de estas comunidades incluso todavía se sigue creyendo que una enfermedad, incluso enfermedades infectocontagiosas, o hasta el COVID, por ejemplo, en realidad tienen un
una primera etapa que tiene que ver con una cuestión energética o espiritual del sistema inmunitario. Y algunas de estas culturas sostienen que la enfermedad preexiste al cuerpo físico, ya está instalada en el campo áurico, periespiritual, etc. Y luego, cuando, digamos, hay una debilidad energética, una debilidad espiritual, que sería como el equivalente a una depresión o un trastorno de ansiedad, etc. O sea, míralo, o sea, hacer la traducción, ¿no?, desde este lugar. Cuando aparece una depresión o un trastorno de ansiedad, dicho por nuestra cultura, esa enfermedad ataca, ¿no? Esa entidad, ese espíritu, etcétera, aparece. Y entonces la persona sucumbe en depresión y en consecuencia tiene cáncer o tiene una enfermedad, etcétera. Esto que nosotros llamamos medicina psicosomática, en realidad era ya conocido en las culturas antiguas hace miles de años. Totalmente. Bueno, o sea que no hay conocimiento nuevo en este sentido. Por eso es interesante, y concluyo con esto, por eso es interesante cómo lo que antiguamente hace, ponele 50 años, llamábamos medicinas alternativas, ¿no?, en inglés alternative medicine, lo que llamábamos medicinas alternativas, hoy se conoce, digamos, pasó luego por, digamos, se transformó bajo el nombre de medicinas complementarias, porque la idea era que lo alternativo involucraba o acepto la medicina tradicional o acepto la medicina, digamos, la herboristería. Y no es una cuestión de competencia. La cuestión de la complementariedad, como se lo conoció más o menos en la década del 90, tiene que ver con, bueno, complemento la medicina clásica con un poquito de hierba o flores de Bach, etc. Y luego, y actualmente, predomina el nombre medicina integrativa, ¿no?, que de hecho ya lo están utilizando en otras hay asociaciones específicas que hablan de medicina integrativa, o sea que ambas medicinas no son una mejor que la otra, ni si funciona una apelo a la otra, sino que ambas medicinas se pueden integrar, pueden funcionar juntas. Bueno, ¿no? hice una conversación el otro día informal sobre los neuropéptidos, y los neuropéptidos son los mensajeros, o sea, los mensajeros de tu estado de ánimo, de acuerdo al circuito de neuropéptidos que vos creaste, va a secretar determinada cantidad de hormonas en tu cuerpo, y eso va a provocar o no intensidades en tu cuerpo. A mí no me gusta llamarle más enfermedades, sino intensidades en el cuerpo, que te está anunciando algo, te está anunciando, hey, a ver, ¿cómo vas a tratar esta intensidad del cuerpo? ¿Cómo vas a llevarla, sobrellevarla o vas a partir de este plano? Entonces, hay un montón de posibilidades diferentes a la medicina estructurada. Yo no digo que sea ni buena ni mala, digo que, como decís vos, unir. Ok, a ver, desde este punto de vista, tiene este diagnóstico, es este. Ok, ¿cómo a mí, yo me quedé sorda de este oído la semana antepasada, por eso estoy atrasada, no estuve haciendo nada de entrevista, estoy súper atrasada. Y bueno, y se empezó a hacer preguntas, mi cuerpo, ¿por qué estaba creando esto? Y ya cuando fui a hacerme el estudio correspondiente, porque utilizo la medicina alopática para ver a ver de qué se trataba, si era una cuestión orgánica, física, si era el hueso, si era arteriosclerosis, a ver qué era. Porque hay arteriosclerosis del oído. Y no, era simplemente que por la mirrinosinusitis que se había desaparecido, brotó de nuevo, que todas estas cuestiones las tengo que ir viendo yo después energéticamente, qué es lo que provocó esto, emocionalmente, ¿no? La médica me dijo, no, porque esto no se cura, sino porque es muy difícil, es muy complejo. Fíjate cómo ya te van programando a que eso no va a ocurrir, o sea, que no tenés prácticamente salida. Entonces es como que también los médicos deberían un poco autoevaluarse, ¿no? ¿Por qué estás diciéndole al enfermo o al que tiene una intensidad en su cuerpo que no va a salir, que es muy difícil y muy complejo? Lo estás programando. Ya lo estás creando eso en ese paciente. ¿Cómo lo ves vos esto desde el punto de vista psicológico y energético? No, comparto plenamente. Sí, sí, sí. A ver, insisto en esta cuestión de que en buena medida el avance tecnológico, epistémico, o sea, de conocimientos, el avance en cuanto a, digamos, la diversidad, la inversión
en dinero que se ha hecho en los últimos años en materia de investigación médica y investigación neurocientífica, sobre todo en la década del 90, que se lo llamó la década del cerebro, porque fue el año en el que todas las investigaciones neurocientíficas recibieron, digamos, las tasas más altas de inversión en términos de investigación. Y eso fue lo que en el año 2000 dio lugar al origen de la tecnología de neuroimágenes, ¿no? La neuroimagen funcional, o sea, poder ver al cerebro funcionando en tiempo real, sin necesidad de, digamos, diseccionar cerebros de personas muertas, ¿no? Bueno, esto es lo que o incluso, ahora lo vemos con la vacuna del COVID. Por ejemplo, se desarrolló una vacuna en tiempo récord, justamente gracias a la inversión monumental de dinero, o sea, esto en primer lugar nos conduce a la conclusión más lógica: cuando hay plata las cosas avanzan con mayor velocidad, eso, digamos, sin duda alguna. Ahora bien, imagínate si en nuestra sociedad, en algún futuro, tuviéramos la posibilidad de que todas estas asignaturas pendientes, en términos de lo espiritual y la investigación en este territorio, tuviera, qué sé yo, no sé, el 1% de toda la inversión que se ha depositado para el avance de la humanidad, y no sé si están queriendo que cambiemos tanto. No, ese es un problema que habría que pensarlo, que reflexionarlo, pero... Cambiaría totalmente la percepción y viviríamos una realidad totalmente diferente. Bueno, pienso... dime. No, yo coincido con vos, o sea, sin duda alguna tendríamos un nivel de conocimiento y un avance en nuestro saber respecto a estas cuestiones, totalmente, que sería francamente, digamos, extraordinario. Creo que entraríamos a otra dimensión en todo sentido. Pero bueno, como ya lo planteara un famoso epistemólogo americano llamado Thomas Kuhn, lamentablemente, muchas veces, y cruelmente, debemos decirlo, para que estos paradigmas cambien, a veces las cabezas que están arriba se deben morir, o hay que matarlas, para que entonces, digamos, conocimientos nuevos y formas diferentes de apertura y de, en fin, comiencen realmente a... Más que matar literalmente, matar como físicamente, sino que matarlas a nivel, bueno, ok, listo, esto ya está obsoleto, esto ya no va más, y yo creo que esta nueva era que está viniendo, está llegando, esta nueva energía, este nuevo despertar, ya está acá instalado, ya muchas personas estamos despiertas y no tenemos miedo de estar despiertas, cosa que ocurría años cuando yo era joven, que realmente no era, íbamos a ser quemadas en la plaza, porque enjuiciadas por la sociedad, por mis compañeros de colegio, o sea, los bullying, ¿no? Decía, está la loquita otra vez hablando pavadas, etcétera, etcétera. Bueno, vos no te vas a escapar, porque yo a todos mis invitados les hago una pregunta y vos no vas a hacer el que no le voy a hacer. ¿Qué es el éxito para vos? Definímelo, no lo que dice el diccionario, sino qué es para vos el éxito. Bueno, el éxito es la conquista de aquellas, digamos, de aquellas metas que uno logra proponerse en la vida, ¿no? Yo creo que, y no involucra solamente lo económico, hay gente que es exitosa siendo padre de familia, hay gente que es exitosa viviendo con absoluta modestia. El éxito Pero para vos, ¿qué es el éxito para tu vida, para vos, personal? Bueno, para mi vida el éxito es ver crecer a mi hijo y, digamos, educarse, formarse, es invertir en su educación, eso para mí es el éxito. Y en general, yo creo que para mí la persona exitosa es la persona que tiene la posibilidad de acceder a los más altos niveles de la educación, ¿no? Yo creo que la educación es lo más importante, es el enemigo número uno de todos los miedos, de todas las... Es la clave, para mí la clave del éxito de otras cosas en general. Creo que la conquista digamos, la conquista de todo lo que podemos lograr, sin duda alguna, la educación es fundamental. La educación mental, la educación espiritual,
¿no? La educación No solamente todo, la educación universitaria, sino que la educación en general. por Ujú, supuesto, yo valoro la universitaria, por ujú, supuesto, porque tiene que ver básicamente con lo cognitivo, pero ujú, no con lo ujú. humano. Conocemos muchos profesionales que son francamente psicópatas, para no decir otra cosa. Diabólicos. Ah, eso no lo da eso no lo da la formación universitaria, académica. No. Pero la educación en un sentido amplio, la que te permite ser feliz, la que te permite expandirte, Ujú, esa sí, y no y esa educación, por ejemplo, estamos tanto vos como yo estamos en el terreno de lo espiritual. Bueno, la educación espiritual también es un propósito. sí, sí. Mucha gente, por ejemplo, aun por fuera del círculo académico, que Ujú, se educa en términos de lecturas, ujú, en términos de integrar foros, chats, que tiene, bueno, a veces la mala suerte de involucrarse con gente incorrecta, pero de ahí, en el sentido espiritual, ¿no? ujú, Por ejemplo, con gente con sectas o en ese tipo de cosas, que tiene que ver con aspectos espirituales, pero negativos. ujú. Bueno, si uno, digamos, aprendió y superó la frustración que eso significa, bueno, sin duda alcanzó una educación espiritual, que no es otra cosa que una forma de evolución, de evolución espiritual. O sea, a mí de practicar todas las mañanas 20 minutos de meditación, salir con el auto y agarrarme a trompadas con el primero que se me cruza en el medio de la calle. O sea, Cero ir por gestión de tus emociones, digamos. claro, tiro por la borda toda mi pseudo espiritualidad. Bueno, Y no, pero también está bueno enojarse. No es tan malo enojarse, sino que ver cómo te enojas, ¿no? no, ¿Cómo te permitís no, sacar esa por eso, emoción dentro por tuya? eso claro, por supuesto, por eso planteo un poco el ejemplo más exagerado, ¿no? O sea, a ver, digamos, si practico una doctrina espiritual o me involucro en una doctrina espiritual y no me enojo, soy, no sé, soy un autista, por decirlo. O sea, Es raro, te voy a decir, porque yo me suelo enojar y mucho. no, claro, por eso. Pero digo, a ver, en su justo equilibrio, ¿no? Tratando de encontrar, porque en parte la espiritualidad involucra el equilibrio, es como el principio del budismo, ¿no? O sea, no tomar los caminos extremos, sino ver por la senda del bien, que tiene que Bueno, ver con la ahora, justicia. permiso. ¿Te consideras exitoso? Una persona, porque, a ver, mucha gente cree que vos estás ahí sentado porque no hiciste nada y que vino la gracia de Dios y bajó una luz, un rayo, no sé qué. O sea, ¿te considerás exitoso? ¿Y cómo fue el camino a lograr este éxito que tenés? Porque para mí sos una persona exitosa, con todos los libros que escribiste y toda la energía que movés y todo lo que estudiaste y cómo has pulido no solamente tu parte cognitiva, sino también tu parte espiritual, cómo abarcaste, ¿no? El umbral, venciste un montón de fuerzas que seguramente habrás tenido que no permitieron que te expandas. Eh, Contanos un poco esto, ¿no? ¿Te sentís exitoso? ¿Sos exitoso? ¿Te Sí, percibís exitoso? sí, sí, en alguna medida sí. Por supuesto, obviamente, si fuera, digamos, seguramente si no me hubiera involucrado en estas materias tan complejas y tan desafiantes, quizá el destino me hubiera llevado a ser no sé, a lo mejor una persona con un estatus socioeconómico mucho más elevado, en fin, pero en realidad con lo que soy, con lo que tengo, con lo que he conquistado a lo largo de los años, definitivamente soy una persona feliz, no tengo, digamos, he cometido errores, como todo el mundo, por Todos. supuesto, este, la mayor parte de ellos creo reconocidos, otros me los harán saber, pero en definitiva, sí, no, yo en lo personal no tengo, en realidad he sido exitoso, creo, en contra del prejuicio social, sobre todo lo que involucra a estos temas, ¿no? Porque yo he sido un luchador en términos generales, Sí. he tratado de luchar para imponer miradas diferentes, ¿no? He llevado estos temas a ámbitos académicos, nos hemos, digamos, desenvuelto en un territorio que otros pioneros en el pasado lamentablemente no llegaron, no pudieron, en fin.
Yo también, por eso te honro, me siento sumamente honrada y te honro, y por eso elegí hacer esta entrevista con vos, porque me pareció sumamente extraordinaria tu historia. A pesar de que no nos conocíamos, nos estamos conociendo en esta conversación, la verdad que honro y me siento sumamente honrada de tu presencia, y te súper agradezco, y ojalá que podamos hacer algún otro videíto como para de algún tema que a vos te resuene y que tengas ganas de compartir en mi canal, y que podamos abrir y mover una energía diferente desde la completud. No sé si es un término que existe, vos me corregiste que permisión no existe y tenés razón. La completud, no sé si existe ese término, y no desde el desprecio de las diferentes disciplinas, sino que completarnos porque somos un todo, no somos solamente esta materia que ni siquiera existe, porque la cuántica nos dice que no es sólida, o sea que genial. Esta charla me parece que va a contribuir muchísimo a muchas personas a perderle el miedo a lo sensorial, a la percepción que tienen sobre la vida. Te lo súper agradezco, y espero que tengamos alguna otra conversación prontamente sobre algún tema que a vos te resuene. Bueno, muchas gracias, Ale. Espero verte prontito. Y a ustedes, queridos y amados despabilados, si no se despabilaron con esto, bueno, chicos, no sé qué decirles. Compren los libros, porque el libro tuyo, esta charla de sensibilidad psíquica, es un libro que tiene el doc. Tiene 12 libros, si no me equivoco, Ale, corregime. 12 libros, así que hay un montón de literatura que pueden adquirirla. Yo después les voy a dejar en la descripción todos los libros que tiene el doc y dónde lo pueden conseguir. Y los datos de él por si lo quieren consultar alguna mami o algún papi sobre alguna cuestión de sus hijos, por favor contribúyanle en hacer la consulta. Ábranse a otras posibilidades. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Ale. Un placer, verdaderamente un placer. Un placer, Claudia. Un orgullo haber participado en tu programa y, por supuesto, el deseo de todo el éxito del mundo. Gracias, igualmente.